Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar no de un juego, sino de un suplemento de Pathfinder. Un suplemento que, por las últimas noticias que tengo oídas, ha tenido algunos problemas de traducción, pero esperan que lo puedan publicar para Navidades. Seguramente se retrasará un poquito, pero es lo que hay. Que es la guía del jugador avanzado de Pathfinder. La guía del jugador, ¿por qué le dedico un programa solamente a este libro? Porque es uno de esos típicos libros que te elevan el nivel de juego de lo que sería un retroclon de tercera edición a lo que sería ya un juego de rol ya con cierta personalidad propia, ya con sus reglas propias, ya con cosas que están un poco aparte de lo que era la tercera edición revisada de D&D. ¿Qué es lo que contiene este libro? Tú lo que te esperarías es que simplemente contuviera cosas para personajes. Y es cierto, contiene cosas, sobre todo reglas para personajes. Pero tiene bastante más que eso y hace que las partidas ganen bastante. Para empezar, tiene una sección dedicada a las razas, a todas las razas básicas del juego, o sea, no te añade ninguna que no estuviera antes. Y lo que hace es que te permite jugar un poquito con el tema de las características que tiene cada raza. O sea, te permite intercambiar aspectos raciales de cada una de las razas por otras cosas que son no tan icónicas de la raza quizá, pero que tampoco es desconocido que las tengan. Cosas como, por ejemplo, que puedes, por ejemplo, decir, si soy un gnomo, me hago... eh, me hago una especie de ingeniero, maestro ingeniero, y me da bonos de ingeniería, pero eso me quita la defensa racial. Lo que haces es que juegas con lo que serían las capacidades especiales de la raza, intercambiándolas por otras cosas. Eso está bastante bien porque hace que no todos los miembros de la misma raza sean exactamente iguales. Y ayuda a la hora de crear diversidad en el juego. Ya solamente por esto, ya este manual merecería una mención. Pero esto no es lo único que contiene, porque esto es una parte pírrica del manual. La parte más importante de este manual es el tema de las clases, principalmente porque lo que hace es que te añade clases básicas nuevas que no existían en el manual básico de Pathfinder, que el manual básico de Pathfinder técnicamente lo que estaba era lo mismo que estaba en revisada, lo que pasa es que con variantes y cambios en algunas de las reglas, como por ejemplo el hechicero, que el hechicero es bastante distinto, el hechicero de Pathfinder que el de revisada. Y aquí añadimos ya clases que no tienen mucho que ver con nada que se hubiera visto antes. Cosas como, por ejemplo, el alquimista. El alquimista es un tío que se dedica a crear productos alquímicos, cocciones alquímicas, y puede o bien dedicarse a crear pociones que estallan a la hora de lanzarlas, que serían las bombas, o bien puede dedicarse a beber sus propios brebajes para adquirir ventajas físicas. La verdad es que es una clase que en las dos variantes está bastante bien. ¿Y qué más tenemos? Tenemos aquí al caballero, que el caballero sería un poquito la respuesta de Paizo a lo que sería el Warlord de cuarta edición de D&D. Es un personaje que evidentemente es marcial y el que se dedique es a dar bonificaciones al resto de sus compañeros, a inspirarlos y a hacer que hagan cosas para él. Luego además tenemos por aquí el Inquisidor, que sería una especie de cazador de enemigos de una religión concreta, o bien se dedica a cazar un tipo de monstruo en concreto, pero ya es menos ranger. O sea, el explorador es quizás demasiado feral y este ya es un poco más centrado en lo que dedica. Finalmente, pues, además también tiene conjuros de inquisidor, tiene su propia lista, no se dedica a pillar solamente los de clérigo. El oráculo, que sería una especie de clase muy parecida al clérigo, pero esto ya tiene más que ver con ser una especie de elegido de los dioses, el cual te da una serie de ventajas, dependiendo del tipo de oráculo que seas, y te da una serie de desventajas, una especie de done, o sea, los dioses te proporcionan un don a cambio de privarte de alguna cosa, cosas como por ejemplo, que si eres de la llama, tienes evidentemente un montón de conjuros de llama y tal, y a medida que vas subiendo vas adquiriendo revelaciones que no son exactamente conjuros, pero además tienes tu propia lista. Y bueno, las desventajas pueden ser desde que nadie te entienda cuando estás lanzando conjuros, a que tengas problemas a la hora de moverte, que seas ciego, cosas así. Yo creo que no he visto a nadie que se haga de hecho un oráculo ciego, pero se puede hacer.
¿Qué me tenemos más por aquí? Tenemos al invocador. El invocador es bastante parecido. Yo lo considero la clase proto Elric, más que nada porque lo que se dedica es a invocar criaturas y tiene una criatura elegida, que es como una especie de extensión de sí mismo, que es el Eidolon. El Eidolon es una criatura que es una extensión de sí mismo y al que le puede ir añadiendo cosas a medida que va evolucionando el summoner. La verdad es que está bien. Está bien, tiene el Eidolon tiene su propia tabla de avance, como si fuera una criatura aparte, y principalmente casi todas las cosas las haces a través del Eidolon, sobre todo las cosas de combate. Y tenemos por último la bruja, que la bruja es... creo que a ver, es un full caster porque ya está a nivel 9, pero sobre todo lo que tiene es el tema de que maldice a las demás. Maldice a los demás y es el que se dedica directamente a putear a los enemigos a saco. Tiene un cierto, evidentemente, un trasfondo parecido a los de cuarta, más que nada porque lo que hacen es que pactan con un poder externo y tal, pero ya en lugar de ser tan a saco de pegar daño, es más tirando a maldecir, a ser una criatura oscura y ese tipo de cosas. Y bueno, tiene su propia lista de conjuros. Y bueno, en esto se nos quedaría esta parte del manual. Entonces, ¿qué demonios tienen el resto? Porque ya tenemos bastantes clases básicas. Aquí lo que tenemos son las variantes de las clases del manual del manual de Pathfinder. O sea, lo que hacen es que dan clases alternativas. Clases alternativas a las clases básicas. En lugar de ponerte 5 variantes de paladín con toda la tabla, lo único que hacen es que le ponen subvariantes que... Si escoges un tipo de determinado de personaje, sustituyes algunas cosas que tiene la clase básica por otras cosas. Un poquito como de los raciales, pero son paquetes ya más establecidos de 4 o 5 cosas. Cosas como, por ejemplo, en el bárbaro, además te añaden opciones de que te meten más habilidades de furia. Tienes, por ejemplo, pugilista bruto, bruto borracho, rompedor, pariente de elementales, lanzador, rabioso invulnerable. Son arquetipos que te cambian cosas. Que te cambian cosas como por ejemplo el rabioso invulnerable, lo que te cambia es la vulnerabilidad. La invulnerabilidad. O sea, te da a segundo nivel, tienes una DR. A igual a la mitad de tu nivel de bárbaro. O sea, eso está bien. Y a cambio de eso, te quita esquiva asombrosa. Es lo que hay. En Bardo tenemos, por ejemplo, al arquivista arcano, el archivista, el bardo de la corte, el detective, el mago, o sea, cuando digo mago me refiero al mago de escenario, no los magos de D&D. El hombre de el hombre de arena, que sería el que se dedica a crear sueños y tal, y modificarlos. El cantador del mar, el Skald salvaje, que sería para entornos más o menos en plan rollo vikingos y tal. El, el artista callejero. Ya, como podéis ver, hay variantes a saco paco. O sea, en este libro hay variantes a saco paco. O sea, solamente he contado las de Bardo, la de Bardo y Bárbaro, que son de las primeras. Así que no voy a extender tanto con el resto. Solo decir que, por ejemplo, los clérigos te añaden una cosa que son los subdominios, que son como especializaciones dentro de los dominios. O sea, si por ejemplo tienes bien y ley, pues por ejemplo pillarte el subdominio Arconte, que es una especie de variante que te cambia las habilidades especiales y es como más especializado. O sea, si te parece que los dominios que hay en el manual básico son un poquito limitados porque hay poquitos, aquí te añaden muchos más. Aquí te añaden muchos más y aquí ya no, por dominios no va a ser. Tenemos los druidas, que evidentemente tenemos sus variantes de druidas dependiendo del terreno, como por ejemplo el druida acuático, el druida ártico, el desierto. Aquí también tenemos los chamans animales. No confundir con los chamanes que han sacado en el manual de el manual de clases avanzado. Estos son chamanes hechos hace unos cuantos años. Que están dedicados sobre todo a los animales. Los león, lobo, ese tipo de cosas. Esas ya son más como druidas totémicos. Los guerreros, tenemos aquí guerreros especializados en determinadas armas o determinados estilos, cosas como por ejemplo el guerrero que se dedica a ser una especie de púgil, el que se dedica a las ballestas, el que es de legión, o sea que va con su escudo y con su lanza y
y se dedica a apoyar a su compañero. Guerrero salvaje, maestro de armas a dos manos, guerrero de escudos. Los monjes tenemos aquí, evidentemente, todas las variantes, bueno, todas no, porque no van a haber más. Pero tenemos, por ejemplo, el maestro borracho, los tenemos más que nada por estilos de artes marciales. Monje de los 4 elementos, que esto me suena un montón a de quinta. Monje del loto. No estoy mencionándolas todas, estoy pasando páginas porque esto es bastante largo. Tenemos los paladines, que tenemos subvariantes de paladín, evidentemente, dependiendo del tipo de orden que sería, el hospitalario, el sirviente sagrado, el caballero brillante. Y tenemos una de esas subclases que todo el mundo, casi todo el máster se hacía en Advanced Dungeons and Dragons, pero pocas veces veías unas reglas precisas para hacerlo. Y no estoy hablando de clases de prestigio en este caso. Se trata del antipaladín. Sí, señores, aquí hay reglas para llevar un paladín malvado, un paladín de los dioses del mal, que evidentemente es un paladín a la inversa, que es algo que prácticamente casi todo el mundo hacía, pero esto ya viene con reglas especiales y específicas con respecto a algunas habilidades especiales que quizás no se adaptan del todo bien. Tenemos por aquí los rangers, que van por animales con los cuales están sintonizados. Tenemos por aquí un ranger cambia formas, cosa que está bien, sobre todo para gente que quiere en plan ir rollo Beornida. Ranger urbano, por ejemplo. Me estoy pasando la mitad de las variantes, ya lo estoy diciendo, pero es que si no, no acabo. Tenemos aquí el pícaro, que además de meter, evidentemente, cada una de las clases, si hay atributos en los cuales había una lista limitada, te meten además más atributos, para que tengas más para elegir. Tenemos por aquí el acróbata, el cortabolsas, el investigador, el envenenador, el sniper, el espía, el matón. En hechiceros tenemos más líneas de sangre. El hechicero, el acuático, el boreal, el de la tierra profunda, el estelar, del proteano, el de lo verde, verdant. Sí, de plantas. En magos tenemos escuelas elementales y tenemos escuelas de foco, que sería algo así como especializaciones dentro de cada escuela de magia. Y no voy a extender más. Y una vez que ya hemos pasado el apartado de clases, que como podéis ver es casi la mitad del libro, llegamos a las dotes. En las dotes aquí yo no diría que te triplican ya la cantidad de dotes que tienes con respecto al libro básico, pero casi. Añaden un par de cositas, un par de dotes así especiales. Añaden más dotes raciales, que te modifican cosas de la raza. Te potencian cosas de la raza, cosas como... A veces son cosas que dices, ostras, nunca se me hubiera ocurrido una idea de una dote así. Pero es como, por ejemplo, que en Halfling te puedes pillar aspecto de niño, y puedes hacerte pasar por un niño humano, y cuando das excusas, siempre que apeles a tu inocencia, tienes una dificultad muy baja para que cuelen tus mentiras. Y tenemos también las dotes de trabajo en equipo, que son dotes que se necesitan tener muchas veces más de una persona en el grupo, y que otorgan beneficios a todos aquellos que tengan esa dote. El caballero, se me ha olvidado explicarlo, está muy focalizado en las dotes de equipo. De hecho, es capaz de coger dotes de equipo y aplicarlas al grupo. Y que tenemos más. Tenemos un montón de dotes, pero un montón. O sea, no voy a pasar por el lado de las dotes porque es enorme. Tenemos equipo. Tenemos otro apartado de equipo, con equipo variado. O sea, ese equipo es un apartado corto, pero es bastante útil. Tiene cosas como, por ejemplo, los antitoxina, que es una de esas cosas que se utiliza bastante en partidas de Pathfinder y que no están en el libro básico. Antitoxina no, perdón, antiplaga. Perdón, los antitoxinas sí que están. Los antiplaga, que es lo mismo que la antitoxina, pero dedicado a enfermedades. Tenemos el apartado de conjuros, evidentemente, como no podía faltar, porque ha habido tantas clases que lanzan conjuros, con lo cual te meten las listas específicas de cada clase, te ponen conjuros específicos de cada clase, y no es un apartado corto, la verdad. La verdad es que está bastante bien. Y luego tenemos... este es raro, porque últimamente estoy viendo que en Pathfinder hay una cierta tendencia a dejar de lado las clases de prestigio. Al principio empezaron poniendo algunas clases, potenciando lo que serían las clases básicas,
pero a medida que han ido pasando los libros, cada vez hay menos y menos clases de prestigio. Pero en este libro hay clases de prestigio. Sobre todo dedicadas a cosas de las clases básicas. Está el heraldo de batalla, el heraldo de batalla, que es ya podéis adivinar que potencia el caballero, el vindicador sagrado, esto sobre todo para paladines inquisidores, el caminante del horizonte, que esto es sobre todo para rangers y gente más o menos druídica, el maestro químico, que es para, aquí podéis ver que es para crear mutaciones y transformarse y ese tipo de cosas, el maestro de espías, el protector de la naturaleza, el profeta de la rabia, no confundir con el Sabán de la rabia del manual de clases avanzado. Esto es una clase de prestigio también. Este se dedica a crear rabia y a partir de ahí empieza a utilizar magia y le sube de lanzador de conjuros de clase divina. El defensor... El defensor, o sea, esta de defender, defensor inquebrantable o algo así. Que bueno, es como el defensor enano. El defensor enano de revisada. Pero esto es un poquito más genérico. Y bueno, tenemos apartado de objetos mágicos, como no podía faltar. Hombre, eso de que no podía faltar, sé que es un poco coña, pero sí, hay bastantes más objetos mágicos. Y tenemos artefactos. Y había por aquí un artefacto bastante chulo, en plan rollo mazo de muchas cosas, pero en este caso sería el dado de muchas cosas. No da cosas tan extremas, pero puede destrozarte si sacas mal una tirada. Y tenemos por aquí reglas nuevas. Que las reglas nuevas, hay algunas reglas nuevas, algunas de maniobras de combate, pero hay dos reglas destacables adicionales. Una de ellas serían los puntos de héroe, que serían como la inspiración de quinta, pero esto ya existía. Aunque más que a eso se parece a los dados de acción que había en Eberron o a los dados de acción que había en Fantasy Craft. Empiezas con un punto, empiezas con un dado, y luego, bueno, un punto, un dado, lo que queréis llamarlo, y luego ganas un punto cada vez que subes de nivel hasta un máximo de 3 puntos. Esto lo puedes utilizar para varias cosas, volver a tirar tiradas, ir primero, tener inspiración y hacerle preguntas al máster y que el máster se apiade de ti y te diga más o menos por dónde tienes que tirar. Y lo ganas con distintos factores. Uno de ellos es subiendo de nivel y otro normalmente suele ser el libre albedrío del máster. Recomiendo no ser especialmente generoso con los puntos de acción porque a veces te matan los encuentros, pero de una manera brutal. Está bien tener una especie de bote salvavidas para los PJ, pero sin abusar. Y bueno, también hay conjuros para los puntos de héroe, te indica más o menos cómo te modifican las reglas, el tener los puntos de héroe disponibles, de otras relacionadas con los puntos de héroe. Y ahora llegamos a una de las reglas casi más importantes, principalmente porque casi todas las sendas de aventura de Pathfinder utilizan este libro. Bueno, no utilizan este libro, utilizan esta regla de este libro, que es la regla de los rasgos. Los rasgos parecerían que son como medias dotes, porque normalmente no te suelen dar el valor completo de una dote, sino que te da, por ejemplo, medio. Cosas como, por ejemplo, anatomista, te da un +1 a todas las tiradas para confirmar críticos. O sea, no es merecedor de una dote, pero eso sería merecedor de un rasgo. Entonces, hay varias categorías de rasgos, como los básicos, los de campaña, los de raza, los regionales y los de religión. Y cuando creas tu personaje, normalmente escoges 2 rasgos, por lo menos en las campañas oficiales de Pathfinder. Escoges 2 rasgos, que no pueden ser 2 del mismo tipo. Muchas veces cada una de las Adventure Paths, cada una de las sendas de aventura, tiene ya su propio manual de personajes, que viene con los rasgos específicos de campaña de esa partida. Y entonces cuando te creas el personaje, normalmente ya te lo haces con una historia relacionada. Casi todos los rasgos tienen ya más o menos una historia relacionada con lo que vienen. Cosas como, por ejemplo, marca de nacimiento. Naciste con una marca de nacimiento bastante similar al símbolo del dios al que estás adorando. Te sirve como foco divino a la hora de lanzar conjuros. Y es una manifestación física de tu fe. Tienes un +2 de rasgo, las tiras de salvación contra encantamientos y compulsiones gracias a esto. Porque te sientes como una especie de escogido de tu dios.
O, por ejemplo, presteza mágica, que esto sería uno de los mágicos. Cuando naciste, bueno, fuiste criado en parte o totalmente por una criatura mágica y esto puede ser esto puede ser, por ejemplo, porque te hayan abandonado tus padres en el bosque a la hora de nacer o cualquier otra circunstancia. Y bueno, tu exposición constante a la magia te ha hecho que sea bastante fácil de cometer para ti. Lo cual significa que te dan un +2 de rasgo. O sea, te da un +2 de rasgo a, bueno, sí, es una especie de bonificador aparte con las nomenclaturas de los +2 de rasgo a lo que sería tu nivel de lanzador siempre que te multiclases. O sea, siempre que te pilles una clase que no, a lo mejor no progresa de nivel de lanzador, con esta progresarías por lo menos las 2 primeras veces que te hicieras esto. Yo tengo un personaje que lo lleva, o sea que este rasgo va bastante bien para multiclases. Y bueno, también tenemos rasgos de raza y tal. La verdad es que, como podéis ver, este es un libro que está muy bien y de hecho yo lo considero uno de los indispensables para jugar a Pathfinder más o menos en serio. A ver, más o menos en serio significa sin estar jugando un retroclon de D&D. Una vez que ya tienes esto, ya estás jugando más o menos a lo que sería un set de reglas bastante distinto, o sea, con bastante personalidad, más personalidad propia que lo que sería el Pathfinder básico. Y bueno, esta ha sido la guía de personajes, esperemos que no tarde mucho en publicarla. Y esto no son los únicos, esta evidentemente no es la única guía que hay, luego también está la de combate, la de magia y tal, pero esto tocará otro día. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.